¿Vosotros creéis que el sexo es una necesidad? Yo estoy contigo, diablillo. Es necesariamente necesario. Es así, sí. ¿Y el resto qué? ¿Pensáis que es una necesidad? ¿No es una necesidad? ¿Podéis pasar sin él? ¿No podéis pasar? Bueno, yo creo que para gusto los colores, ¿no? Hay gente que será más caldente, más efusiva y gente que menos. Pero a ver estas tres señoritas, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos comentan? Que me encanta, porque Rebeca hace un tiempo escribió un blog sobre el sexo, si es o no es una necesidad. Le dije, claro, es que si el sexo aparece en el pirámide de Maslow como necesidad básica, humana, para la supervivencia, ¿qué pasa con eso? O sea, habrá una explicación. Porque si yo creo que es una necesidad, de alguna forma creo que tengo un derecho para poder disfrutar de esa necesidad. Si usamos la palabra necesidad para cosas necesarias literalmente para la sobrevivencia de una persona, pues obviamente usando la cabeza aplica al agua y otras cosas, pero no al sexo. El sexo es íntimo, pero la intimidad no es sexo. El problema es que en la sociedad en la que vivimos sí que se ha confundido. Ser amado, pero no conocido, es reconfortante, pero superficial. Ser conocido y no amado es nuestro mayor temor. Ser plenamente conocido y verdaderamente amado es muy parecido a ser amado por Dios y es lo que más necesita. Vamos a hablar de un tema que me encanta, porque Rebeca hace un tiempo escribió un blog. Rebeca, por si no lo sabéis, es un poco la que nos ayuda a hacer los blogs, es una de las escritoras principales porque ella es de profesión escritora. No lo sabéis los que nos escucháis en podcast, pero si nos veis en vídeo lo vais a ver en el titulito de abajo. Esto es para animaros a todos en algún momento por pasaros por el vídeo. Bueno, me estoy enrollando aquí un montón en la introducción, pero Rebeca escribió un artículo sobre el sexo, si es o no es una necesidad, como respirar el aire. Mira cómo me acuerdo, Rebeca, de tu blog. Y me encantó porque me pareció súper interesante la información que daba y que había estudiado. Entonces, a mí me gustaría empezar, Rebeca, preguntándote cómo se te ocurrió o cómo te empezó a interesar este tema, ¿no? El sexo como necesidad. Sí, es interesante porque cuando yo empecé a escribir ese blog, bueno, hay blogs que me salen rapidito, ¿no? Porque es un tema que manejo y tal, y blum, 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 y listo. Pero con este, pues, me tiré a la piscina y fue como buscar, indagar, me perdí ahí. Pero me encantó porque justo me interesó el tema porque la gente me preguntó, básicamente, ¿el sexo es una necesidad o no? Yo creo que es justo porque aparece en el pirámide de Maslow, que era un psicólogo de hace años. Y claro, yo estudié trabajo social en la universidad, entonces yo estuve un poco pues familiarizada con ese pirámide, pero me dije, claro, es que si el sexo aparece en el pirámide de Maslow como necesidad básica, humana, para la supervivencia, ¿qué pasa con eso? O sea, habrá una explicación. Entonces, bueno, empecé a indagar. Y bueno, no sé, para los que no conocen el pirámide, no sé si Cari o Kayla queréis explicar un poco cómo es esa pirámide de Maslow. Bueno, básicamente va un poquito como escalera, por así decirlo, y pues lo que está abajo sería como las más básicas para nuestra supervivencia y va avanzando un poquito, ¿no? Entonces están abajo las fisiológicas, luego creo que va avanzando un poquito más las de seguridad, así hasta que llegas a la parte más como de autorrealización, de estar haciendo algo que trascienda, por así decirlo. De hecho, la última, que es la cúspide que casi nadie conoce, es esa, precisamente la de la autotrascendencia, que fue una corrección que se hizo más adelante. Pero bueno, lo que vamos hoy a hablar es el punto de qué hace el sexo ahí abajo, ¿no? Claro, porque en teoría hay que cubrir las necesidades más básicas antes de pasar a otros niveles o antes de buscar esas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, respirar, descansar, comer y el sexo están en ese nivel de necesidades básicas del pirámide. Entonces, claro, me empecé a preguntar y la gente también me está preguntando. Y yo también en plan, ¿qué pasa con los que nos hemos comprometido a la abstinencia sexual en la soltería? Nos vamos a morir, seguramente. Y os vais a morir. Os vais a morir por no tener sexo. Entonces, bueno,
luego empecé a observar y luego empecé a ver cómo la duda de si el sexo es una necesidad realmente afecta la vida real, en el día a día. Claro, si es una necesidad, pues con qué frecuencia, a qué edad empieza a ser una necesidad y todo esto. Si lo necesito, significa que lo puedo buscar donde sea o no, todo esto. Entonces, Kayla, yo quiero que comentes un poco cómo has visto eso, cómo afecta a la vida real. Sí, pues bueno, yo creo que es problemático, ¿no? Porque si yo creo que es una necesidad, de alguna forma creo que tengo un derecho para poder disfrutar de esa necesidad que necesito supuestamente para sobrevivir. Entonces creo que eso puede dar lugar a muchas prácticas dañinas para la persona, para otra persona, puede llegar incluso a justificar prácticas abusivas, porque claro, estoy entendiendo cómo esa necesidad. Algo, por ejemplo, en lo que lo veo mucho es en todo el área masturbación, que nosotros lo entendemos como sexo en solitario, ya estuvimos hablando de eso en otro podcast. Entonces, igual, o sea, si yo entiendo que es una necesidad, necesito resolver este deseo que tengo al sentirme tentada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es problemático en esa medida, ¿no? Entonces, está muy bien que podamos estudiarlo y decir, ¿de verdad es una necesidad o no? Y creo que también si es una necesidad, como tú dices, si a mí me están ahogando, me estoy quedando sin aire y es una necesidad, todo es válido, entre comillas, para conseguir ese aire, porque sin aire me muero. Entonces, si equiparamos a sexo a una necesidad, entonces todo sería válido, porque al final, si tú lo necesitas, pues tú te puedes... Voy a hacer un inciso porque yo aquí no estoy de acuerdo con ellas. A ver, yo para mí es necesario, pero lo que está claro es que no voy a hacer nada ilegal ni nada que no deba hacer por obtenerlo. Igual que es una necesidad comer, pero si no tengo para comer no se me ocurre irme a robar. Entonces, no sé a qué punto quieren llegar, no sé cómo esto irá evolucionando en el vídeo que estamos viendo, porque como os he dicho antes no lo había visto, pero me da la sensación de que lo van a poner al final como casi que si fuera un castigo, ¿no? Y estamos hablando de gente que se supone que es sexóloga y deberían de verlo como algo natural, el sexo. No sé, esta es mi opinión, como os digo siempre, ni mejor ni peor, pero es la mía. Y para mí sí que es necesario. Lo que pasa es que, como decimos todos, pueden haber momentos que tu necesidad sea más amplia, momentos que tu necesidad sea menos, momentos que tengas pareja y puedas hacerlo más a menudo, momentos que no tengas pareja y te tengas que autosatisfacer tú solo. No lo sé, pero para mí es necesario y en una pareja para mí cuenta muchísimo eso. Entonces, no sé a dónde quieren llegar con esto, la verdad. Os lo pongo para que la sigáis viendo. Puedes imponer o tú puedes como luchar de una forma muy, muy fuerte o muy fea para conseguir tu necesidad. Y entonces aquí, Rebe, se nos está complicando la cosa. Entonces, a ver si nos ayudas, porque si es una necesidad, parece que se empiezan a justificar muchas cosas que quizás luego no tienen sentido. Entonces, ¿qué averiguaste en tus estudios? Bueno, yo creo que a veces sentimos el sexo como necesidad justo porque somos seres sexuales, todos tenemos en grados variados deseo sexual. Y en algunos momentos ese deseo puede parecer tan fuerte que es una necesidad, por lo fuerte que es, ¿no? Entonces, por otro lado, si usamos la palabra necesidad, me encanta la precisión de palabras. ¿Qué estamos diciendo con una palabra? Si usamos la palabra necesidad para cosas necesarias literalmente para la sobrevivencia de una persona, pues obviamente usando la cabeza aplica al agua y otras cosas, pero no al sexo. Entonces, al indagar, vi que algunos científicos actuales incluso están sugiriendo mover el sexo a otro nivel del pirámide, porque no es igual, obviamente, que las necesidades básicas como bueno, comida y de hecho Maslow, yo indagaba un montón y estaba leyendo otras cosas de Maslow
ese científico que creó el pirámide, y él mismo dijo que no podemos decir que cada necesidad es imprescindible para mantener el cuerpo vivo. ¿Vale? Entonces, tal cual lo dijo él, y creo que nos hemos complicado con el uso de la palabra, con simplemente verlo en el pirámide, y bueno, hemos llegado a este punto hoy en día que se confunde un poco, pero básicamente Maslow tampoco lo veía como una necesidad fisiológica para mantenernos vivos. Entonces, tener sexo no es una necesidad ni un derecho, como hemos comentado, y el deseo sexual no es un mecanismo que nos lleva a satisfacer una necesidad biológica. Pero con todo esto, pues no somos antisexo, porque somos el equipo del buen sexo. No, antisexo creo que no. Eso queda obvio, creo. Y entonces quizás aquí, porque hay una cosa, yo he leído tu blog, me encanta, y os voy a animar a todos también que vayáis a buscar el blog, lo tenemos que poner por ahí. Pero me encanta porque quizás simplemente tenemos que empezar a usar palabras diferentes, que es lo que tú estabas diciendo. En vez de el sexo es una necesidad, el sexo sí que puede ser un impulso. Yo me estaba preguntando lo mismo, Diablillo. Entonces, ¿en qué balda lo pongo? A ver, para mí es necesario, sinceramente. No quiere decir que me vaya a morir si no lo tengo. No me voy a morir, por supuesto que no. No es como el alimento, no es como el aire, está clarísimo que no. Pero para mí es necesario. Puede ser algo que te empuja, puedes tener un deseo sexual, pero son cosas que podemos traer bajo el dominio propio y que justamente tenemos que llevar al caudal, ¿no? Tenemos que aprender a gestionar. Sí, y en el artículo hablo un poco más de eso, de que el deseo sexual realmente no es un impulso que nos lleva a satisfacer una necesidad biológica. Hambre sí que lo es, porque nos lleva a satisfacer una necesidad que sin ella, pues, Sí, no... fisiológica. No sé, Kayla, si quieres comentar algo antes de seguir un poco... Sí, bueno, lo que estábamos hablando justamente en esta parte, que al final el deseo sexual apunta mucho más. Es decir, somos seres sexuales, somos seres sociales, entonces apunta a este punto de intimidad, de conectar, de compartir. O sea, estamos, de hecho, programados neurobiológicamente para tener relaciones significativas con los demás. Es decir, que esto cuando lo estudié también estaba preparando una charla tal y estaba buscando como argumentos científicos y tal y encontré esta cita y dije, wow, ¿no? O sea, realmente... tanto la Biblia como la ciencia lo confirman, porque realmente vemos que en la Biblia pues Dios es un Dios relacional también y nos ha creado así. Entonces, pues bueno, nosotras entendemos que la sexualidad primeramente nos apunta a Cristo, como que va mucho más allá. O sea, desde este deseo sexual no siempre es una necesidad. ¿Nos estamos yendo a Cristo ahora? Para mí no tiene nada que ver el sexo y Cristo, os lo digo de verdad. No le encuentro el sentido. O sea, vendes esta entrevista como que es una pregunta, no, el sexo es una necesidad. Ponen sexólogas y terapeutas y me estás hablando de Jesucristo, de Cristo, del Señor. Yo lo siento en el alma. Pero, ¿qué tiene que ver Dios? Yo, la verdad, sinceramente, voy a decir la palabra, cuando follo no pienso en Dios. Es que esto es, vamos, sí, con la iglesia hemos topado. Necesidad física, bueno, ya sabemos que no es necesidad, ¿no? Pero un impulso físico, sino que a veces está relacionado también con la parte emocional, con ese deseo de poder compartir. Entonces la sexualidad implica mucho más y bueno, pues creo que también esto es importante que lo tengamos en cuenta para que no nos confundamos realmente. O sea, no es una necesidad fisiológica, no nos vamos a morir sin sexo, porque de hecho hay muchas personas que viven su soltería en abstinencia sexual, comprometidos con eso y aquí están, tenemos ejemplos a lo largo de la historia. Entonces, si de verdad fuera una necesidad, pues no habrían ejemplos de esas personas, se morirían o enfermarían o algo, pero no pasa, ¿no? Entonces creo que eso es importante por un lado y por otro lado pues saber eso, que al final va algo más allá, nuestro deseo de intimidad primeramente con Dios pero también con los que nos rodean. Y reconocer también que el deseo sexual es algo de Dios, es algo bueno, es algo que nos ha puesto. Y es verdad que hay un impulso dentro de nosotros que busca intimidad, que busca conexión, que busca a otras personas. Cuando pensamos, de hecho, en el deseo sexual, es como si ese deseo justo busca a otra persona. Entonces la sexualidad en parte es eso, la búsqueda del otro.
Perdona, el sexo y ese impulso no siempre busca a otra persona. Hay veces que simplemente busca que tú te toques y te desahogues. Sí, yo estoy pensando lo mismo, Pepi, que tiene que ver Dios aquí. O sea, quizá la culpa es mía porque tenía que haber investigado un poco quiénes son estas tres y a qué se dedican. Porque yo creo que tiene que andar por algo religioso porque no es muy normal que estén hablando del sexo y mezclándolo con Dios. Sí, está Dios en medio, eso es un trío. Sí, sí, un trío, completamente. Es que además me molesta porque yo, por ejemplo, no soy creyente, ¿vale? Pero entiendo que la gente que sea creyente puede ser que le moleste este vídeo porque lo están mezclando. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? O sea, ¿qué tiene que ver? Es que no tiene sentido ninguno que me mezcles el querer tener una relación sexual con una relación espiritual. O sea, una relación espiritual es espiritual, una relación sexual es sexual y una relación con tu Dios, el de cada uno, que cada uno tiene el suyo, pues eso, pues cada uno con el suyo. Pero vamos, ya vamos a acabar de verlo, porque nada, le queda poco, pero que estoy alucinando con estas tres. Las tres María las voy a llamar. En ese sentido, creo que es importante aquí hablar un poco de la conexión, de la intimidad y la, bueno, iba a usar la palabra necesidad, mira, es que ya no sabemos qué palabra usar, pero ese anhelo que tenemos todos de conectar con otros. Y Cari, no sé si puedes comentar un poco desde infancia, realmente, ese anhelo y necesidad de conectar con otras personas. ¿Pero de qué se ríe? Pero yo creo que aquí sí que puede ser hasta bueno la palabra necesidad, porque hay muchos estudios de estos niños que han nacido sin ser tocados, que han sido dejados en una silla, encerrados en un cuarto, que no han tenido contacto, que no han tenido intimidad y conexión con otras personas y crecen con grandes deficiencias en todos los aspectos porque el ser humano necesita tener roce con otras personas, o sea, necesita estar en contacto, necesita tener relaciones. Están mezclando peras con limones, os lo digo de verdad. Porque hemos pasado del sexo, ahora al roce, a Jesucristo, a todo. Lo estamos teniendo todo en una misma conversación. Yo creo que ellas mismas se han mareado con lo que han querido decir. Porque es que no tiene sentido. Os lo digo en serio. Al menos para mí, debo ser muy tonta, pero no le encuentro el sentido a que estén mezclando temas. No lo entiendo. Horizontales, que decimos, ¿no? Que son de tú a tú. Y a mí me parece increíble esto y creo que es una de las cosas cuando no tenemos intimidad emocional y no estamos hablando de sexo, recordar que el sexo es íntimo, pero no toda intimidad es sexo ni es sexual. El sexo es íntimo, pero la intimidad no es sexo. Eso, digo, es que hay una frase aquí, alguien lo dice así. Estaba diciendo, tengo que decir ahora esto. Exacto, bien, ¿ves? Nuestra fuerza está en el equipo. Pero justamente es como, si no estamos supliendo nuestra necesidad de intimidad horizontal, muchas veces nos confundimos y buscamos sexualidad para suplir una necesidad de intimidad. Quizás eso es un poco lioso, pero es real que, porque al final el ser humano necesita sentir que pertenece, necesita sentir que conecta, necesita sentirse como... Necesita un poco de piel con piel y esto sí que hay mucha prueba científica de que si lo piensas con los bebés, pero digo, al final los adultos somos bebés grandes, ¿no? Y también no perdemos, seguimos necesitando como cierto roce, pero que no tiene que ser sexual. Entonces creo que quizás de ahí también viene como esta idea de que no, es que sin sexo nos morimos, o sea, yo necesito sexo, pero es como no necesitamos intimidad. Lo que pasa que muchas veces nos cuesta encontrar una intimidad segura, una intimidad como profunda y sana y acabamos buscando en sitios donde no toca. Justo hablando de esto, que creo que es muy importante esta frase, quería también como destacarla, es decir, el sexo es íntimo, pero la intimidad no es sexo. El problema es que en la sociedad en la que vivimos sí que se ha confundido realmente el sexo y la intimidad, ¿no? Y cuando pensamos en intimidad, muchas veces lo asociamos a algo sexual. Entonces, justamente es esto que estaba hablando ahora Cari, que hay una parte de la intimidad que es la intimidad sexual.
pero hay otros tipos de intimidad y cuando nosotros estamos hablando de este anhelo de intimidad es precisamente el anhelo de una intimidad emocional, relacional, de poder ser tú mismo, de poder ser vulnerable, de poder expresarte sin máscaras, etc. Entonces, bueno, creo que esto es importante. Pero sinceramente, yo creo que la gente tiene claro lo que es la intimidad sexual y lo que es la intimidad, no sé, con una amistad. La gente lo tiene claro. O sea, yo, por ejemplo, sé diferenciar que quiero una intimidad sexual con mi pareja o que necesito un rato de intimidad sexual conmigo misma o que me gustaría tener un rato de intimidad con una amiga para estar charlando. O sea, o con tus hijos, ¿sabes? Para abrazarlos un rato de intimidad de que tienes ganas de achucharlos, de ver una película con ellos. No sé, la gente lo tenemos claro, sabemos separar. Creo que las que están mezclando son ellas, que han mezclado a Dios con el sexo, con todo lo están mezclando todo. Me recuerdan, y con perdón a ellas, que no tengo nada en contra de ninguna de las tres, y seguro que son estupendas las tres, pero me recuerdan las clásicas pirámides estas, que te quieren lavar el cerebro, y su charla me está recordando a eso. Algunas que hemos visto ya. No lo sé. Dice, esta pecadora más quisiera ella. Ay, la Pepi. Vamos a ver qué acaban diciendo, porque vaya trío. Lo tengamos claro, porque justo es eso. Al final hemos empezado hablando del sexo como necesidad para terminar diciendo, no, el sexo no es una necesidad, pero sí tenemos una necesidad de intimidad, de relaciones, de compartir, ¿no? De conectar, de tener vínculos que realmente sean reales, sean significativos, o sea, donde puedas desnudar tu alma, no tu cuerpo, sino tu alma. Entonces, bueno, creo que es súper importante esto. Y ver qué tan importante es, bueno, a Cari le gusta mucho hablar del toque físico sano y qué importante es. Entonces, esa combinación de intimidad a nivel amistad, relacional, también junto con el toque físico sano en el día a día, ¿no? Nada sexual, pero toque físico sano. Y eso también me parece súper interesante porque implica estar de forma presencial con otras personas. Podemos tener conversaciones que son conversaciones íntimas por Zoom, ¿no? Por FaceTime, pero no estoy cara a cara, no me puede tocar mi amiga, y es distinto, ¿no? Me parece muy interesante esa necesidad que tan importante es la presencia física de nuestros seres queridos. Total. Entonces, Yo leí bueno, un estudio, a ver, quizás no tiene nada que ver, pero leí un estudio hace poco que estaban hablando hasta la diferencia de leer un mensaje y escuchar un audio. Y que estaban diciendo que químicamente escuchar un audio es mucho más poderoso que leer un mensaje. Y entonces dices, wow, químicamente si escuchar ya es más poderoso que leer, ¿cuánto más poderoso es tocar? ¿No? O sea, como escuchar en vivo y creo que van a salir muchos estudios en estos tiempos porque ya tenemos como la capacidad de estudiar eso a esos niveles, pero digo, wow, qué poderoso es y qué importantes son esas relaciones de toque físico sano y esas relaciones de intimidad, como decía Keila, de desnudar el alma, no el cuerpo, no la ropa, no, pero desnudar el alma y de sentirnos. Perdonad que me ría, pero es que mientras estoy viendo el vídeo estoy leyendo al diablillo que dice han descubierto las Américas, lo confirmo, y si es videollamada ya verás cuando lo descubran, jaja, ver y oír, eso es otro nivel. Diablillo, que no me puedo poner seria viendo el vídeo si me pones esas frases. Conectados. Total, no sé si esto viene o no, pero va en relación con esto último que estamos hablando, que es igual, ¿no? Los muchos estudios que hablan de que las generaciones ahora más jóvenes son las que se sienten más solas, realmente, y están hiperconectadas. Y con esto, o sea, las redes son una herramienta súper útil. Nosotras trabajamos online como equipo, o sea, evidentemente, pero también hay que darle ese valor a la parte del cara a cara, de la presencialidad, del compartir, del tocarse físicamente en contextos seguros. Entonces, pues bueno, que lo tengamos en cuenta realmente, esa soledad es porque ese anhelo de intimidad no se está supliendo y muy probablemente se esté confundiendo con algo sexual, que es justo de lo que estábamos hablando hoy. Yo quería leer una cita de Timothy Keller para cerrar, porque me parece que aplica mucho. Dice, ser amado pero no conocido es reconfortante, pero superficial. Ser conocido y no amado es nuestro mayor temor. Bueno, cierro paréntesis ahí.
es súper verdad, ¿no? Que queremos, o sea, que me conoce alguien y que no me ama, es como, qué miedo, ¿no? Qué horror. Pero luego alguien me ama, pero realmente no me conoce, es como, bueno, si me conocieras realmente no me amarías o tal, ¿no? Entonces, yo creo que eso aplica a nuestras relaciones humanas, pero luego Timothy Keller sigue diciendo esto. Ser plenamente conocido y verdaderamente amado es muy parecido a ser amado por Dios y es lo que más necesitamos. En fin, ¿vale? Resumen. Entiendo que el mensaje que han querido dar es que hay que tener un buen sexo, que el sexo tiene que ser natural, que no puede ser forzado, que tienen que haber unos sentimientos de por medio. Entiendo que eso es lo que ellas quieren decir y que luego pues las relaciones, la gente necesitamos esa relación personal, pero es cierto que hoy en día a través de pues tanta pantalla, tanto ordenador, tanto móvil, la gente pasa más tiempo en lo que es el aparato, ¿no? El móvil o la televisión, no sé, TikTok, en Insta, en mil sitios así, en mil plataformas, y hay menos contacto, ¿no? A nivel personal, ya la gente no se siente a hablar tanto en una terraza, ya la gente no queda para ir a ver un museo tanto como antiguamente, ni por dar un paseo por el campo, ¿no? Eso se está perdiendo y más en la juventud de hoy en día, porque lo tienen todo, pues eso, aún dale al play, y lo tienen todo ahí. Y entiendo que lo quieren encaminar por ahí, pero es que han querido coger todos los conceptos y a mí se me ha quedado como mezclado. No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, ¿eh? Pero a mí el concepto en sí de ella se me ha ido mezclando. Porque he visto que han querido coger varios melones, ¿no? Abrir varios melones y al final los han juntado todos y al final han cogido pera, naranja, mandarinas y han hecho una Macedonia. Esa es la sensación que yo tengo. Pero quizá lo tendrían que haber enfocado de otra manera, o la gente somos muy perversas, yo incluida, y he visto el sexo necesidad y he dicho voy a ver qué es, ¿no? Pero no sé, me esperaba algo más, me he quedado ahí un poco tal.